La clase de hoy va a ser acerca de los biomas y las características. En la pantalla les estoy poniendo un pequeño mapa de todo lo que es el planeta, en donde son los biomas del planeta. Y tenemos como que categorizados dentro de los biomas. No es lo mismo un bioma y un ecosistema. Eso ya les debió quedar claro. No me vayan a salir con eso. Recuerden que un ecosistema son las interacciones que existen entre especies, hábitats y las condiciones climáticas, condiciones bióticas y abióticas de un espacio geográfico. Y un bioma va a ser un espacio geográfico cuyas características climáticas y características de vegetación dan un patrón específico de vegetación o un patrón específico de condición climática constante. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo un ecosistema que puede estar en distintos puntos a un bioma que son características propias que ayudan a formar ecosistemas. Pero no es lo mismo. Un bioma va a tener características únicas y propias de ellos. Pero Freddy dijo que había estudiado muy bien para esto. Era un decente, profe. No me haga mucho caso. No escuché Es nada. relativo. ¿Por qué no escucho nada, Polinar? Según yo estoy hablando bastante fuerte. Qué guapo. Profe, ¿Qué pasó? alguien en el chat dice que está guapo. Ah, yo sé que estoy guapísimo, aunque estoy ahorita obeso, gordo y horrible. ¡Ay, qué dice! ¿Quiere 10 o maybe otra cosa? Uf, ahí le pasa mi número, no saben, ya saben. Bioma, también llamado un paisaje climático o bioclimático, es una área determinada de parte del planeta que comparte clima, flora y fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica y que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Entonces, algo importante que vamos a ver a partir de esta clase es que necesito que se acuerden de qué es biogeografía. Ahorita lo vemos. Ahorita se lo investigo, profe. Ahorita investigamos, profe. Dice. La biogeografía es una disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que lo han originado, que la modifican y que la pueden desaparecer. Wikipedia, perdón. Gracias por el Wikipediazo. Yo tengo el diccionario de Google. Pero ¿Qué? tiene referencia buena. ¿Bio qué? Perdón, Sí, sí, sí. es que busqué biografía. Biogeografía. Que no- Biogeografía. Ah, gracias. Sordo. Busqué biografía y dije, ¿qué pex? Pues yo tengo, que es lo mismo que dijo, creo que fue Sinai, no sé quién fue. Yo tengo que es parte de la biología que estudia la distribución geográfica de los animales y plantas. Resumido. Pues. Ok, entonces, ¿dónde se ubican los animales y plantas en la Tierra? En resumen. Es como en el Sí espacio y no. geográfico. Ahora, Oh, pues. aquí la situación es que cuando nosotros estudiamos a nivel ecológico cualquier especie, dígase especie vegetal, animal, fúngica, bacteriana, cualquier organismo viviente, la ecología es a lo largo del tiempo. No podemos, si yo les pido que hagan un estudio ecológico de las ardillas en el CETI 58, las ardillas del CETI 58 van a tener una característica hoy, pero las características biogeográficas de mañana o de ayer no son las mismas que las de hoy. ¿Y esto por qué o a qué se debe? Esto se debe a que las características biogeográficas están determinadas como todo el proceso que ha originado o que modifica al ambiente, al espacio geográfico. Ya no hablamos de un espacio geográfico que siempre va a ser estático, sino ahora tenemos que estudiar cómo cambia el estado geográfico, cómo pasa todo ese espacio geográfico por cambios a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un estudio ecológico puede ser, según la especie, una semana, un mes, un año, un lustro, una década, medio siglo o un siglo.
¿Cuánto cambia el espacio geográfico con respecto a las condiciones que albergan la vida en el planeta? Ya hablar de biogeografía es un poco complicado, de hecho es una rama completa de la biología, apartada o como parte de la biología. Cambie la F por la G, profe. ¿Cuánto es lo que tenemos que escribir? Tienen que escribir pues, lo que alcancen. Profe, se escucha mal en el fondo. Lo siento, chicos. No puedo hacer mucho. Ahora sí que andamos con... El setup está fallando. Pero las características de biogeografía de los biomas, tenemos que entender cuáles son las características de cada uno de estos. En la imagen de la pantalla estamos viendo que existe el desierto polar, la tundra, la taiga, la tundra alpina, el bosque montañoso, el bosque tropical, la estepa, la sabana, el desierto, la zona mediterránea. Pero si nos ponemos realmente a detalle de cuáles son los biomas, vamos a ver que las características podemos distinguir. No es lo mismo un bosque de coníferas que un bosque caducifolio, que un bosque de encinos, y entonces se forman biomas tan específicos a las condiciones de vegetación que existen en un espacio geográfico. Entonces, si nosotros decimos bosque, ¿qué es un bosque? Si ponemos tipos de bosque, y en tipos de bosque me aparecen... Ay, esto no es. Me choca. Me dice 4 tipos de bosque. Templado. Tropical, subtropical, templado y boreal. Y hay otro que se llama bosque mesófilo de montaña. ¿Y ese por qué no? Porque esos son los más comunes. Exacto, solo hablamos de los más comunes, pero en esta clase creo que ya dijimos que esto que hablamos de los más comunes es para secundaria, es para primaria. Nosotros ya tenemos que especializarnos, por ejemplo, en bosques. Vamos a ver bosques en México. Y si nos vamos a bosques en México, nos dice nada más que hay un selva alta perennifolia, bosque tropical perennifolio, selva mediana tropical subcaducifolio, selva baja tropical caducifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo, pastizal, sabana, pradera de alta montaña, bosque de encino, bosque de coníferas, bosque mesófilo de montaña, bosque de niebla, humedales. Y estamos hablando solo de las características de bosques en México. ¿Dónde están esos 4 que estamos hablando? Entonces, los 4 bosques que ya todos nos han presentado, porque esos sí ya nos los han presentado desde la secundaria, tienen características que son muy fáciles de asimilar, pero cada uno de ellos no es lo mismo un bosque templado en Suecia que un bosque templado en México, ¿sí? No. No. Si fuera lo mismo, saldría más barato venir a grabar una película en México que irse a Suecia. Pero se van a Suecia a grabar esas películas. Entonces, ¿qué va a ser? En el primer bioma que vamos a ver, bosques. Un bosque está clasificado porque tiene una composición predominante de árboles. Punto. Hasta ahí ya estamos bien. Un bosque es un ecosistema en donde constituyen árboles y matas. ¿Y qué son las matas? Las plantas pequeñas. Arbustos. ¿Arbustillos? Los arbustos. Entonces, un bosque tiene Atiné. muchos árboles y muchos arbustos. Arbustos. Como que lo principal. Dentro de estos ¿Insectos, no? bosques, no, porque los bosques están definidos como un bioma y nos interesan las especies vegetales. En un ecosistema nos importa el bioma, los organismos y el espacio geográfico. Cuando hablamos solamente de biomas, hablamos de las características que forman el espacio geográfico.
En este caso, el bosque, el primero que vamos a ver. Y un bosque, en definición propia y definición rápida, es aquel ecosistema donde la vegetación predominante es de Son los árboles y los árboles. y arbustos. Y la clasificación va a ser según su estación, según su vegetación, según el tipo de follaje que tienen. Follaje son las hojas. Según la latitud y el clima, según la altitud o por el grado de intervención humana. Entonces, si nos vamos en bosques, clasifica dentro de los siguientes bosques algo llamado bosque de hoja ancha o bosques frondosos, bosques de coníferas o de hojas aciculares. Las hojas aciculares son las hojas en forma de aguja. Todos los pinos, las pináceas. ¿Ese cuál bosque es? Perdón. Coníferas, bosque de coníferas. Luego están los bosques mixtos, que es un equilibrio entre los bosques de hoja frondosa y las coníferas, que serían los de hoja ancha y un bosque de, no sé, uno de abeto, un bosque de... es que hay algún árbol que ustedes conozcan. Un árbol de pino de Navidad, con un árbol de abeto, con un árbol de encino. Entonces, los tipos de vegetación es, si sus hojas son en forma de hoja ancha, a estos que pertenecen a las angiospermas, a las plantas que dan flor. Recuerden que los pinos no dan flor. No existe la flor de pino. Entonces, dentro de las vegetaciones o las características vegetales que tenemos que estudiar a lo que llamamos angiospermas y gimnospermas. Y lo vimos en las clases pasadas. Las angiospermas eran todas las plantas que daban flor. Y las gimnospermas eran todas las plantas que no daban flor. Que usualmente su fruto era un fruto duro. Un fruto calcáreo. Como son las piñas de los pinos. Pino. Todos los pinos son gimnospermas, todo lo demás es una angiosperma. Salvo algunas especies que son gimnospermas, pero no vamos a entrar en tema. Entonces podemos tener bosques frondosos, de coníferas y mixtos. Ahí tenemos 3 tipos de bosques. O bosques que cambian según la estación del año. ¿Y cómo puede ser un bosque que cambia en la estación del año? Un bosque perennifolio o caducifolio. Perennifolio. ¿Qué significa la palabra perenne? Y no significa eso. Ni lo piensen. Aquí te dice que permanece durante... Que es eterno. ¿Qué? Que permanece durante largo tiempo. Perennifolio es que tiene... Perenne es que tiene mucho tiempo, que se mantiene mucho tiempo sin cambiar tanto. Y folio, estamos hablando de un folio, es una hoja. Recuerden que están las hojas rotafolio, los folios. Son bosques que tienen hojas que se mantienen constantemente. Por ejemplo, son árboles que no importa la estación del año, siempre tienen hojas. Han visto árboles que todo el tiempo tienen hojas. Y hay árboles que el típico que dicen que en otoño se le cae. Los que nunca pierden las hojas se les llaman bosques perennes. Y aquellos que pierden las hojas se les llaman bosques caducifolios. Igual hay subperennifolio y subcaducifolio, en donde pues ni tampoco son tan perennes, tampoco son tan caducas. Entonces, tenemos tipos de bosques según la estacionalidad del follaje. El follaje son las hojas. Hojas perennes, hojas caducifolias. Punto. ¿Dudas hasta aquí? Claro, no. No veo muy activo el chat. Yo tampoco. Pues. Sí, no, ya. Háganles preguntas. Vamos a empezar a hacer dicen preguntas que- para el examen, ¿eh? Directo examen, no pasa Profe, nada. ¿Cuántos alumnos tiene entre los dos grupos? Entre los dos grupos somos como 60. 60, 70. ¿Y por qué no más de 47? Pues ya saben, no se preocupen a la hora del examen a ver cómo les va. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Fernanda? Es que estoy tomando nota y lo de los bosques frondosos, bosques de coníferas, pero se me perdió el nombre de los bosques que tienen la hoja ancha. Frondosos. Ah, ok.
Bosque frondoso es de bosques de hoja ancha. Bosque de coníferas son los bosques que tienen una hoja acicular o una hoja en forma de aguja. Y el bosque mixto es el que tiene un equilibrio entre árboles mixtos, árboles de coníferas y árboles de Frondoso. frondosos. Ok. Los de follaje dijimos que eran de perennes o caducifolios. Y luego vienen los de altitud y clima, que es lo que todos conocemos, el boreal, el templado, el tropical y el subtropical. Boreal son bosques de clima subpolar, o sea, hace que están en los nortes, en los trópicos. Hay subpolar y continental. Ocupan las zonas árticas, por lo general son coníferas de hojas perennes. ¿Qué significa? Que son árboles o son bosques que se encuentran en las zonas frías, ya sea en los polos o en las zonas altas de la montaña. Luego está el bosque templado. El bosque templado son aquellos que, como su nombre lo dice, están en climas templados en un área continental, o sea, en cualquier parte del planeta. Son bosques caducifolios de hoja ancha y bosques perennifolios. Están mixtos. Usualmente son de zonas templadas cálidas, hay árboles perennifolios y de hoja ancha. Y en las zonas un poquito más frías empiezan a ser bosques caducifolios. Luego, en los bosques tropicales tenemos los que todos incluimos a bosques que se encuentran en el clima subtropical. Todo lo que la llamamos las selvas. Las zonas terrestres, como por ejemplo una zona tropical. De Ensenada, toda la zona de la Sierra Norte, la Sierra Mixteca, toda la zona de África del Norte, Europa del Sur, Italia, que son zonas tropicales con una característica subtropical. Son zonas que usualmente son climas templados con una temperatura aproximada de 18 grados Celsius promedio anual y que tienen grandes cantidades de humedad. Y luego vienen los bosques según la altitud, en donde sabemos que la altitud es la altura sobre el nivel del mar en donde se puede encontrar algo. Tenemos bosques de tierras bajas, bosques de planicie o bosques de llanura, que usualmente pueden ser inundados o que están cerca de pantanos, y los bosques de montaña. ¿Cuáles son los bosques de montaña? Pueden ser montaña alta, montaña baja, pero que va a depender de la altura que tenga cada uno de las montañas. Puede ser premontano, montaño y subalpino. Recuerden que los Alpes ya estamos hablando de zonas árticas en donde usualmente se llaman tundras o taigas. Y luego viene por el grado de intervención. ¿Por qué meteríamos una clasificación humana en algo que es biológico? Porque el humano trabaja con todo y le mete mano a todo. Entonces, Somos metiches. somos metiches. Un bosque primario son los bosques nativos. Los que no han tocado son los bosques vírgenes en donde el humano no ha hecho ningún cambio. Muy raros de encontrar. Sí, todavía existen, pero cada vez hay menos. Y luego vienen los bosques antropogénicos, que van a ser secundarios y artificiales. Antropogénicos van a ser ya, como la palabra nos dice, que el humano fue a meter sus manotas a ese bosque y lo hizo lo que quiso. Los bosques secundarios van a ser aquellos bosques que el humano dijo, mira, ay, ya lo talé, ya saqué de aquí cosas, pero hay que recuperarlo un poquito. Y entonces son los bosques que se recuperan de manera sola y que empiezan a tener una recuperación después de que el humano los ha tocado, los ha dañado. Y ya los bosques artificiales, pues su palabra lo dice. El humano llegó, dijo, está muy feo este terreno seco, vamos a ponerle arbolitos, vamos a ponerle eucaliptos, ya saben, aquí nuestro México hermoso. Y entonces Por cierto, salió muy bien. son bosques que se encuentran plantados totalmente por el hombre, para cualquier fin, ya sea para restaurar, ya sea para comercializar. Un bosque artificial puede ser los bosques artificiales de pinos, Hartewick, que se ocupan para los arbolitos de Navidad. Todos esos
Todos esos bosques artificiales que ocupan para vender árboles son artificiales y se les llaman bosques antropogénicos porque son del humano. Profe, ¿Qué pasó? ¿ha habido algún, por ejemplo, un bosque artificial en el que haya regado totalmente el ecosistema de ese lugar? Todos, por ejemplo, Eucalipto. está el bosque de palmas. Parece un... A nivel mundial hay algo llamado aceite de palma, muy conocido. El aceite de palma es el que ocupamos para obtener la canola y muchos otros productos de uso comercial. Eliminaron tanto la vegetación para tener el monocultivo de palma, que por ejemplo el Congo, la selva del Congo, una de las selvas con mayor biodiversidad a nivel mundial, se perdió en cosa de 15 años. ¡Pum! 15 años, una selva perdida totalmente. Porque ahora hay una plantación de palmas. Es un bosque de palmas. Por desgracia, el daño antropogénico es irremediable. En ese caso, si nosotros elimináramos las palmas, el bosque no regresaría a lo que fue. ¿Va a haber algún factor de resiliencia? Posiblemente. ¿Hay un banco de semillas en ese suelo? Sí. Pero es tanta el producto químico que se le agrega al suelo para nutrir la palma que posiblemente ese banco de semillas que estaba de manera natural ha sido atrofiado y ya no tiene utilidad. Entonces, sí, hay daños antropogénicos a tal grado que se murió. Por ejemplo, algo curioso es que ¿qué país creen que sea el que tiene mayor riqueza o mayor cantidad de bosques por extensión? Rusia. ¿Por qué creen? ¿Sí, Rusia? ¿Por qué creen que sea Rusia? Yo creo que porque es el país más grande. Y porque, pues, había visto que como los tipos de animales que viven ahí, como el oso, pues yo digo que ocupa mucho espacio. No, si fuera por el tamaño de las cosas, la selva no se hubiera acabado, ni la sabana. Es Rusia, de hecho, en la imagen que les pongo en ¿La tiene? en Twitch, Ah, está sí, Rusia Rusia. marcado, porque es una zona Punto extra. que está muy cerca de la tundra. Es una zona fría. Los humanos no nos hemos podido acoplar al frío. Al calor nos acoplamos, pero al frío no. Entonces las zonas norte, todo lo que es Canadá, la zona de Alaska también. Canadá, Alaska, Rusia, que el humano, por más que quiere vivir ahí, pues nomás no puede, son las que mantenemos los bosques con mayor riqueza. Entonces Rusia tiene una superficie aproximada de 814.931.000 hectáreas. Estamos hablando de 814.931.000 No más. millones de metros cuadrados. Qué poquito. Casi nada, ¿verdad? ¿No más? Está más grande mi casa. Nada más México cabe ahí, como 2 veces. Después de eso viene Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, la República Democrática del Congo, excepto que posiblemente el Congo ya está en como 30º lugar, Australia, Indonesia, Perú e India. Vean, tienen algo bueno los peruanos, tienen mucho bosque. Y aquí es donde Es viene un que me po- acuerdo. aquí es donde vienen las... Marcelo, pero No, no. no, no, no. Entonces aquí es cuando tenemos las características de que los biomas en el planeta tienen características muy específicas. Este fue el de bosque. Pero ¿cuáles nos faltan? ¿Qué sería la tundra y la taiga? ¿Alguien me recuerda qué son las tundras y qué son las taigas? Deja busco. Las taigas son como los No lo puedo bosquecitos. Tundra. Taigas Dice, son los bosques, pero ¿de qué tipo? espere, la tundra se describe como la región biográfica polar cuya vegetación es de bajo crecimiento más allá del límite norte de la zona arbolada. Vamos a parar. Mira, cierto, puedo pararme.
Vamos La a... taiga tiene puros pinos. Vamos a Bosque ir para- boreal. La taiga es esta área que estamos moviendo, en donde estamos paraditos. O Groenlandia. Estas son las... Vamos a hacer una visita a la taiga, ya nos pusimos ahí. Oh, espere, la tundra dice del ruso, pues hay una palabra rusa, dice llanura sin árboles. La taiga, digo la tundra, son esas zonas de llano, esas zonas de planicie, en donde solo se encuentra frío y hielo. Que en su momento se creía que solo era pues, la Antártida y el círculo polar ártico. Profe, si se escucha Profe, raro allí. Se escucha feo. hay ¿Qué es un lo que problema se con el escucha? audio. ¿Qué pasó? Es lo que estoy checando. Se escucha raro. Escucha raro. Sí, como un... Estática. Ajá, como estética. A ver, ahora, ¿cómo se escucha ahora? Mejor. Mejor, Solucionado. Perfecto. Solucionado. lo reinició, ¿verdad? Logró desbloqueado. No, me subí el micrófono a la boca. Más actualizada. Logró desbloqueado. La verdad es lo que... Entonces, la tundra van a ser todas las zonas de planicie ártica y antártica, los hielos. Y la taiga van a ser los bosques fríos que existen en colindancia a la zona ártica y antártica. Solamente tenemos taigas en esas áreas y en las tundras alpinas. ¿Qué significa esto? Que son los bosques fríos de montaña alta. ¿Dudas hasta aquí? Sobre la tundra de Taiga, ¿no? Profe, yo tenía una duda, pero no me dejó hacerla. Profe, A ver, ¿cuál es su duda? Nada más para aclarar lo obvio, cuando nosotros plantamos un árbol que no estaba ahí, se considera pues artificial, ¿no? ¿Es correcto? Ah, ok, esa era mi duda. Cualquier cambio que hagamos al ecosistema se vuelve un cambio antrópico. ¿Qué pasó? ¿Quién me habla? David dice que no le quedó claro lo de la tundra. Ahorita checamos lo de la tundra, David. profe. ¿Qué pasó, Aurora? Perdón. Eso no es duda del tema. Levanta la ¿Va a mano sonar para hablar. tonto? Cállate. Va a sonar tonto, pero se puede ir al baño. Sí, sí puede ir al baño. Es en serio, es en serio. Ok, Sí, vengo, sí perdón. puede ir. Gracias. A Pues ver, la tundra es esa llanura, ¿no? Que la llanura- tundra son todas las llanuras en donde Sin no árboles. tenemos árboles, no tenemos vegetación. Y usualmente se encuentran en las zonas altas del hemisferio norte, que sería todo el círculo polar ártico, y Ajá. el círculo polar antártico, la Antártida y el Polo Norte, en donde Sí, se no ve hay eso. bosques, solo son hielo. ¿Alguna vez vieron la marcha de los pingüinos? La película, en donde veían Pues, cómo los como la pingüinos película bailaban. del sobreviviente, ¿no? Algo Esa así. de la del- A ver, ¿vieron Happy la Feet? de Leonardo. Sí, Sí, esa sí, Happy vieron Feet. Happy O Feet. sea, ¿vieron Happy Feet? Sí. De donde es originario el pingüinito de Happy Feet, eso le llamamos Ah, no. tundra. No, los No hay pingüinos de árboles, Madagascar, no hay árboles, solo hay hielo. Son Madagascar. extensiones de puro hielo. Bueno, ya con el deshielo empezamos a ver roca. Pero es la Lo que zona me dices- del océano Ajá. congelado del Polo Norte y la masa continental del Polo Sur. Pero ahí vivían los Eso sería la tundra. Y la taiga van a ser los bosques que se encuentran en frontera con la tundra. Vamos a poner al monito en la zona morada. ¿Paralelo? ¿Se podría decir? Eso que está en paralelo, ahí donde estoy poniendo el monito, son las tundras, son las taigas. ¿Ya vieron? Donde está moviéndose el monito. Es como si primero te adentraras a la taiga y para luego descubrir la tundra. Andas. Entonces la taiga son Es- como los es bosques como- fríos. Son los bosques Es como fríos. si estuvieran en paralelo, ¿no? Ok. Así es. Lo acaba de decir. Ahora, Lo dije antes de que lo dijeran, pero no me escuchó. Oh, perdón. la taiga es una jungla con nieve. No, no es una jungla porque la jungla pertenece a los bosques tropicales y a otras características. No. No hace calorcito. Después de la Bosques tundra y fríos. la taiga, igual hay zonas en donde podemos tener tundra y taiga, pero
en las zonas montañosas, en la montaña alta. La cirreña. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, la Sierra Negra, en la zona alta de la Sierra Negra tenemos un poquito de taiga. En la zona de los Alpes, del Everest, en toda la cordillera que existe en Chile y Argentina, esa cordillera es una zona alpina porque hay nieve y es una zona rocosa. Si hay bosque sería una taiga alpina. Si no hay bosques es una tundra alpina o un bosque montañoso. ¿Dudas hasta aquí? No. Ay, Me agradó esto de poner el monito. Voy a quitar uno. Yo no puedo ver la foto. Como solo estoy en solo chat, no veo la foto. Oh, lástima. Sí, Pero voy a subir el video. me lo perdí. Ahora, tenemos igual lo que llamamos la estepa, la sabana y el desierto. ¿Qué creen que sean las estepas? Déjame buscar. Sí, no, ya vi que lo están buscando en ese momento. ¿Y si se vale hacer eso? Sí, sí es válido. Es un bioma que consiste en un territorio de vegetación herbácea, Herbácea. propio de climas extremos y escasas precipitaciones. También se le asocia con un semidesierto frío, pero establecer una diferencia con las sabanas de los climas cálidos. Ok, Salen imágenes de parado. vamos a viajar. Estamos aquí en nuestro bosque. Y nuestro bosque, ¿qué pasa cuando ya el bosque empieza a ceder? Ya no hay tanto bosque. Estamos en una sucesión secundaria. Cuando estamos en una sucesión secundaria lo que tenemos son pastos, si se acuerdan de eso. ¿No se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ah, sí. ¿Qué dijo, perdón? Que las sucesiones secundarias son pastos. Entonces, cuando coinciden características climáticas en donde hay escasez de agua, donde hay una zona de llanura y donde tenemos poca vegetación, a esto lo llamamos una estepa. No es un desierto porque el desierto está definido como una región geográfica seca sin humedad. Y una estepa es una vegetación herbácea. Aquí todavía tenemos plantas. En los desiertos no hay plantas. Es un bioma Pero árido. con clima frío, ¿no? Entonces, Después de la tundra, profe, con una llanura. pero la tundra es Entonces, lo que fría tiene, mijo. y el desierto Ah, es cálido. Ajá. Entonces, Son como cuando antónimos. tenemos Es como un intermedio. el es como un intermedio entre un bosque y un desierto es la estepa. Y la sabana, porque igual está la sabana. Y la diferencia entre la estepa y la sabana es que la sabana es un bioma que se encuentra con estratos o con árboles arbustivos de escasa cobertura. Las estepas son planicies con puro pasto. Puro pasto, no hay más que pasto. Pastos largos, como pastos praderas de cortos, campo. algo así, pero pastos secos. Recuerden que son pastos de clima cálido. Y la sabana es una estepa a la cual le salieron árboles. Para que se acuerden. Una estepa con árboles, sabana. Una sabana sin árboles, estepa. ¿De qué te ríes, Alan? Estas características usualmente es un bosque con un pastizal. Y los desiertos van a ser ya el bioma de clima árido, en donde de plano no llueve, hay poca vida, usualmente depende del tipo de desierto, la característica de vivas que puede haber, pero hay muy baja humedad, la fauna está oculta y usualmente tienen actividades nocturnas. Todos los que viven en el desierto en la noche es cuando
están activos y en el día no pasa nada. Por eso cuando uno va al desierto no veo absolutamente nada. Pero si te quedas a la hora en donde el sol empieza a caer, donde la humedad empieza a descender y la temperatura baja, vas a ver cómo hay demasiados animales. O sea que los mismos animales se adaptan a este tipo de clima. Así es, Que prefieren salir ya más noche. más noche. Entonces, a esos animales los llamamos animales crepusculares, que solo salen en horas de crepúsculo, cuando sale el sol o cuando se oculta el sol. Y luego están los animales nocturnos, que solamente son de actividad nocturna. Entonces ya vimos que están los desiertos, las tundra, la taiga, los diferentes tipos de bosques, la estepa, la sabana y el desierto. La selva tropical, dijimos que la selva tropical es un tipo de... Bioma, Le voy a dar un zape. ecosistema. Le voy a dar otro zape. Tundra, Es un tipo de bosque. bosque. Dijimos que los bosques tenían diferentes Sinónimos. características y la selva tropical Sinónimos. era un bosque que tenía características de mucha humedad, temperatura cálida, cercana a los trópicos, que no estaban templados, a diferencia de los bosques templados, que son bosques que tienen características frías de 18 grados Celsius promedio anual. La selva tropical son las junglas. Entonces, Selva tropical, junglas. esto sería como que de los biomas del planeta, los biomas continentales. ¿Qué otros biomas creen que haya? A ver, para los que están en el chat, ya hablamos de los biomas continentales. ¿Qué biomas no hemos hablado? ¿Nadie? A ver, Alexander. Acuáticos. Profesor, Acuáticos. Acuáticos. iba a decir De lo hecho, mismo. teníamos que mostrar que hay un bioma que es entre acuático y es continental, que se llaman los manglares, que son bosques en donde colinda el mar del océano y el agua dulce y se forman, ahora qué pasó ahí, un bioma de aguas salubres. No son no son salinas, tampoco son dulces, son salubres. Intermedio. Profe, Ángeles no ha hablado. Dijimos que tal vez este iba a ser el día en el que Ángeles hablaba. Tal vez. Tal vez, pero ¿Quién es ahí? Dicen que es muda. luego están los biomas acuáticos, Excelente. que van a depender de la cantidad de agua, la cantidad de sal, la cantidad de agua dulce, agua marina, los lagos, ríos, estanques, humedales, biomas marinos, las profundidades a las que se encuentren. Los biomas acuáticos son los más extensos porque el 70% del planeta tiene agua O sea, es cierto. y los más desconocidos porque no nos es fácil llegar a esos biomas tan complicados de ver. ¿Qué pasó? Se supone, aparte se supone que solo está explorado el 10% de todo El océano. mar, ¿no? Así es. Ah, el océano, perdón. Ah, qué miedo. Me da miedo. Entonces, Profe, en alguna de sus aventuras has explorado un bioma acuático. los manglares los exploré, ríos, arroyos, lagunas, pero lo que son los biomas acuáticos marinos, nunca. Lo más cercano es, bueno, arrecifes, pero eso fue un viaje de placer y gusto. Turista. Para Fue un viaje turístico en el que estuve ahí una semana en Cancún. David, Ajá. Toda la zona del Caribe estuve ahí. Los manglares son Órale. los bosques cercanos o colindantes a las tierras marinas, bueno, a los océanos, en donde se junta el agua salada del mar el agua dulce. y un agua dulce de algún río o algún arroyo. Y justamente en donde se da esa como colindancia de los dos tipos de aguas, se forma un agua que se le llama agua salubre.
Y ya que tenemos esa agua salubre, se forman manglares en donde hay un tipo específico de organismos que solo viven ahí. Un manglar, a ver, vamos a buscarles una imagen de un manglar, para que vean, porque esos sí son bonitos. O es verdad, era lo que Ma- dice Miguel Claro. el Gamer, que dice que no se puede viajar tanto en el mar por la presión, ¿no? Claro. Es difícil bajar tanto por la presión. Ah, sí, sí. A ver, una imagen característica de un manglar es que los árboles tienen raíces externas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo vi una película en la que es como un monstruo submarino. Bueno, eso no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es usan trajes así súper especiales. Terror en lo profundo. enormes, Ahí sabe la peligrosos. película. Cállate tú. Y hay uno al que el casco, como es de vidrio, como que se le empieza a craquear y entonces se le explota y como que se sume, no sé, como que se aprieta todo su cuerpo, se comprime y explota y está muy feo y me Pues es la Está- presión. sí, Imagínate debería ver cuántos la película, litros de profe. agua existen en el océano Supongo y que es cada, de que, grandes. y cada centímetro que bajas aumenta la cantidad de Brandon mar que te Ochoa estás cargando. pregunta que si las algas son plantas. Sí, ¿no? Sí, las algas son plantas, están definidas dentro del reino de las plantas, si lo quieres hablar así, pero son los organismos más primitivos que dieron origen a las plantas. Los corales también. ¿Las qué? Coral. Los corales son organismos del reino animal. Uy, Miguel, los gamer. Los ¿Qué pues, Miguel? Te quisiste lucir, padre, no se pudo. Que no eres pro. Entonces, un manglar, esta es la imagen de un manglar. Puedo ver la arena que estaba. Los manglares Ay. son aguas extremadamente cristalinas debido a la característica salubre que tienen, en donde la cantidad de sal que existe en ellas permite que el índice de refracción de la luz que pasa a través del agua no sea mayor al de reflexión. Las raíces, como podemos ver, se encuentran de manera externa. Las raíces se mantienen Parece un pito. pues lejanas o levantadas al agua, pero que se encuentran, y en esos espacios que existen entre las raíces es en donde se dan microclimas y microecosistemas, en donde empezamos a encontrar especies nativas de esos biomas. Pero chiquitito. Sobre esa agua se puede comer tranquilamente. Sí, sobre esa agua, pues el problema es que estos climas son muy específicos. Estos biomas son extremadamente frágiles. Y Delicado. cualquier cambio que ocurra dentro de ellos puede afectar Explota. el equilibrio que tiene. Entonces, por ejemplo, aquí nuestro Tren Maya, que va a ser nuestro grandísimo cabecita de algodón, va a romper la mitad de los manglares que existen en la zona de Yucatán. Pero eso a nadie le interesa, no genera dinero. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer eso? Pues porque quiere poner una refinería y un Tren Maya. Capitalismo. No, no es capitalismo, bueno fuera, ese es socialismo. Socialismo mal aplicado al capitalismo. Ya es la hora del otro profesor. ¿Qué? ¿Cuál otro profesor? ¿Tienen clase? Mi salón tiene ahorita una clase de inglés. Van a exponer. Oh, sí, ¿Pero es cierto. ahorita o es hasta las 5? Es a las 5 No había sé. dicho Nati. Ok, No, es que yo no sé. Pero pues ocupan tiempo para estudiar, yo creo. Profe. Pues si lo dejó desde antes de que saliera. Sale, bye, se les quiso. Profe, Bueno, yo no he hecho nada, ¿verdad? Pero ¿Qué pasó? Loli y yo. a mí me toca el viernes. A mí también. Pero... Entonces, empezamos con las conclusiones del día. Ay, no. ¿Qué vimos el día de corales hoy? Vimos todo lo que son son animales. son los biomas, los corales son animales, las algas son organismos primitivos, vimos el desierto, la tundra, la taiga, los bosques, la estepa, la sabana, el desierto. David, salúdame, qué buena clase. Pues hola David. Cállate, Tiffany, no sé por qué Miguel
está callando a... Ah, no, Apolinar está callando a Tiffany. Apolinar, cállate, para que Tiffany igual... Ambos se callen. Vimos la manera de clasificar los bosques. Rotig23 dice que lo salude. Pues hola. Saludo para Rodrigo, que es él. El Saludos, Rodrigo. Rodriguer. Ah, es la esposa de Piri. Sí. Hola, esposa de Piri. Rodrigo. Es su tocayo, profe. Obviamente. Espero que Así saque es. con 10 o si no lo mando con 0. Piri dice que es Pero su le va a dar una esposa. ayudada, ¿no? Ok, Porque vamos a- pues, son tocayos. Carlos, ¿para qué quieres saludos? Es mi joto. Hola, Carlos, no sé para qué. Miguel Game dice que nos va a mandar beats. Alan. Esperemos los beats y le mandamos el saludo. Alan. Brandon, te Ya amo. sabe, profe, 70 y 30. Ya saben, 70-30, no hay problema. ¿Qué onda, perro? Alexander Methien, que nos está gritando, dice que lo saludemos. ¡Hola, Alexander! Ahorita subo los videos. De hecho, con esto terminamos el stream de hoy. Prometo hoy empezar a subir los videos, pero es que son muchos y me da hueva clasificarlos. Pero ya, ahorita los empiezo a subir. Nada más díganme, necesito que alguien me diga cuáles son los que no hemos subido. Oh, Pues no todos. más soy el primero. Arre pues. Bueno, entonces termino la transmisión con esto.